Besé a un chico en medio de una discoteca abarrotada, sin siquiera saber cómo se llamaba. Fue como si el tiempo se detuviera de golpe, como si el estruendo de la música electrónica, los flashes de las luces LED y la multitud sudada se evaporaran en un instante. Todo empezó esa noche en un garito algo cutre de mi ciudad natal, Sevilla, donde había ido a ahogar mis penas en un vaso de ron con cola y, con suerte, ligar con alguna chica para distraerme. Pero no, fue él quien captó mi atención. Él, ese chaval torpe que bailaba como si nadie lo estuviera mirando, moviendo sus brazos delgados en unos vaqueros anchos y una camisa de cuadros atada a la cintura, dejando ver una camiseta básica blanca. Objetivamente, parecía ridículo. Y sin embargo, no podía apartar la vista de él. Me llamo Javier, tengo 34 años y soy profesor universitario. Bueno, lo era, porque ahora estoy de excedencia, o más bien en modo intento recomponer mi vida después de una ruptura que me dejó hecho polvo. Antes, mi rutina era aulas llenas de alumnos, estudiantes garabateando mis lecciones y noches de copas de vino tinto con debates sobre filosofía y literatura. Siempre he sido un tipo sociable, un poco ligón, que saltaba de relación en relación sin atarme mucho. He tenido rollos con chicas, con chicos, sin hacerme muchas preguntas. Hasta que llegó Laura. 4 años con ella, 4 años en los que me olvidé de mí mismo por complacerla. Adopté sus hábitos, sus gustos musicales desde el flamenco moderno hasta el indie, incluso me distancié de mi familia porque decía que eran demasiado agobiantes. Lo di todo por ella, apoyé su carrera en marketing, sus viajes por trabajo, hasta que me dejó por un amigo en común. Un colega al que consideraba mi hermano. Me destrozó. Cogí mis cosas, alquilé un ático en el centro de Sevilla, cerca del barrio de Triana, y me aislé. Mis padres, que viven a un par de calles, me dejaban tapas caseras en la puerta, como unos montaditos de jamón o una ensaladilla rusa, pero apenas los veía. Necesitaba estar solo. O eso creía. Esa noche, decidí salir. Necesitaba aire fresco, ruido ensordecedor, algo que llenara el vacío interior. La discoteca estaba a reventar, con ese olor a sudor mezclado con colonias baratas flotando en el ambiente. Me acodé en la barra, con un trago en la mano, observando a la gente. Y entonces lo vi. A él, con sus pasos descoordinados, como si estuviera inventando una coreografía que solo él entendía. Bailaba solo, pero parecía pasárselo en grande. Tenía una sonrisa tímida, con un toque de rebeldía, que me atrapó al instante. Lo estuve mirando durante casi 2 horas, como un tonto, sin atreverme a moverme. Algunas chicas se le acercaban, charlaban, reían, pero él las esquivaba con educación y volvía a su baile peculiar. En un momento, creí que me había pillado mirándolo, solo un segundo, y mi pulso se disparó. ¿Por qué? Ni idea. No entendía qué me estaba pasando. De repente, desapareció. La multitud lo engulló, y entré en pánico. Era absurdo, ni siquiera lo conocía, pero sentía como si hubiera perdido algo vital. El corazón me latía a 1000, las palmas sudadas. Me abrí paso entre la gente, empujando hombros, derramando alguna copa, hasta que lo localicé cerca de la barra, pidiendo un refresco. ¿Un refresco en una discoteca? Me sacó una sonrisa involuntaria. Me acerqué sin pensarlo y solté lo primero que se me ocurrió. ¿Te invito a algo? Se giró, con una ceja arqueada, mirándome con desconfianza. Era más bajito que yo, con el pelo castaño revuelto y unas gafas un poco grandes para su cara. Me escaneó de arriba abajo y respondió seco. Lo siento, tío, pero no voy a caer otra vez. Vuelve con tus colegas. Me quedé descolocado, sin palabras. ¿Pensaba que estaba allí para burlarme? Negué con la cabeza, buscando qué decir, pero él siguió, con una media sonrisa. ¿Qué, has perdido una apuesta? ¿Con quién? ¿De qué hablas? Vine solo. Rió, una risa nerviosa, cruzando los brazos. Venga ya, me miré al espejo hace 5 minutos. No hay forma de que un tipo como tú me invite a un trago a alguien como yo, así porque sí. Bueno, ¿en qué apostasteis? Si era por un beso, vale, pero repartimos la pasta. Me dejó helado. ¿De verdad creía que era una broma? Pero su tono, mitad serio mitad juguetón, me desarmó.
y esa chispa en sus ojos, como si me estuviera probando. Sin pensarlo, respondí. No hay apuesta. Solo quería charlar. Me miró fijamente, como intentando leer mi mente, y luego se encogió de hombros. Vale, Javier, ¿verdad? Yo soy Mateo. Pero te aviso, si es una gracia, te echo mi refresco tibio por encima. Reímos, y ahí empezó todo. Charlamos, al principio con torpeza, luego como si nos conociéramos de toda la vida. Mateo estudiaba Bellas Artes, loco por la pintura, pero curraba a media jornada en una cafetería para pagar el alquiler de su piso compartido en el barrio de Nervión. Me contó que iba a esa discoteca porque era el único sitio donde podía soltarse la melena sin que lo juzgaran. O eso pensaba, hasta que se topaba con tíos que se reían de su forma de bailar. Me dolió por él, pero lo contaba con una ligereza que me impresionó. Era directo, sincero, y tenía esa habilidad para reírse de todo, incluso de sus propios líos. Terminamos sentados en un rincón apartado de la pista, hablando hasta que el local empezó a vaciarse. Le conté un poco de mi vida, sin profundizar mucho. Laura, la ruptura, el ático. Me escuchaba, asintiendo, haciendo preguntas sin presionar. En un momento, puso su mano en mi brazo, solo un instante, para decirme que entendía lo que era sentirse roto por dentro. Ese roce, por breve que fuera, me electrificó. No sabía si era el alcohol, el cansancio o qué, pero quería quedarme allí, con él, indefinidamente. Ya había bebido más de la cuenta cuando se me acercaron dos personas. Uno, un chico fornido con una camisa ajustada, miró a Mateo con preocupación. «Mateo, ¿estás bien?» Su voz sonaba sospechosa, como si yo fuera una amenaza. La otra, una chica de mirada penetrante, lo tomó de la mano y le susurró: «Juan, déjalos en paz. Tal vez hoy lo logre». Luego, dirigiéndose a nosotros en tono severo, dijo: «Disculpen, no les hagan caso, sigan adelante». Lo tomó de la mano y añadió en voz baja: «Y ten cuidado con él». Mateo puso los ojos en blanco. «Vale, amigos, gracias, pero estoy bien. Idos a casa, yo me apaño». Estaba un poco aturdido por el ron y esa interrupción rara. ¿Frágil? ¿De qué hablaba? Pero Mateo negó con la cabeza, como si me leyera el pensamiento. Mis compañeros de piso. Son un poco sobreprotectores. Sonrió, pero había una sombra en su mirada, como si ocultara algo. No insistí. Ya tenía bastante con descifrar mis propios sentimientos. ¿Tienes hambre?, me preguntó Mateo, cambiando de tema. Porque yo me muero. ¿Buscamos algo de comer? Asentí, encantado de alargar la noche. Salimos al fresco de la madrugada sevillana, que me aclaró un poco la cabeza. Encontramos un bar de tapas abierto a dos calles, en la zona de la Alameda, y nos sentamos en un banco fuera, devorando patatas bravas y unas croquetas caseras mientras charlábamos de tonterías. Mateo me contaba anécdotas de sus profesores de arte, de sus cuadros que salían mal la mitad de las veces, y yo le hablaba de mis alumnos, de mis clases sobre literatura española del siglo XIX, desde Quevedo hasta Galdós. Era sencillo, era genial. En un momento, nuestras manos se rozaron al coger una patata del mismo plato, y sentí mi corazón acelerarse de nuevo. Me sentía como un adolescente. ¿Vives lejos?, me preguntó Mateo, con la boca llena. No mucho, un ático a 10 minutos caminando. ¿Y tú? Al otro lado de la ciudad, con mis compañeros pesados. Rió, pero había tensión en su voz. ¿Te apetece que vayamos a tu casa? Podríamos, no sé, ver una peli o algo. Mi pulso se disparó. Intenté sonar casual, claro, ¿por qué no? Tengo Netflix y un sofá cómodo. Cogimos un taxi, y durante el trayecto, Mateo se acercó, su pierna pegada a la mía. No hablamos mucho, pero la tensión entre nosotros era palpable. Al llegar a mi ático, le enseñé el sitio, un poco avergonzado por el desorden, libros apilados por todas partes, restos de una cena rápida. Nos instalamos en el sofá, con una película antigua de fondo, pero solo lo veía a él. En algún punto, se quedó dormido contra mi hombro, y una calidez que no sentía hacía años me invadió el pecho. Y llegó la mañana.
Desperté con un dolor de cabeza brutal, en el sofá, solo. Mateo se había ido. Ni una nota, ni un mensaje. Solo un vacío enorme, y un posavasos de papel en la mesita con un dibujo de un smiley y un «Gracias por la noche increíble». Estaba perdido, enfadado, y al mismo tiempo, no podía dejar de sonreír. Ese chico me iba a volver loco. Desperté con la sensación de que un martillo me golpeaba el cráneo sin piedad. La luz del sol sevillano se colaba por las cortinas a medio cerrar de mi ático, iluminando el caos a mi alrededor. Ropa desperdigada por el suelo, mi cazadora de cuero tirada sobre una silla, un calcetín solitario junto a la mesita, y un vaso de plástico de las tapas de anoche rodando por el parqué. Parpadeé, intentando reconstruir la noche. Mateo. La discoteca. El taxi. El sofá. Y luego, nada. O casi nada. Mi corazón dio un vuelco al mirar hacia la cama, en un rincón del loft. Las sábanas estaban revueltas, testigos de una noche que había sido mucho más que una simple charla. Me llevé las manos al estómago, que se retorcía de nervios. Me levanté tambaleándome, descalzo, recorriendo el ático como si las paredes fueran a darme respuestas. Los recuerdos llegaban en fragmentos, como un montaje de película desordenado. Su cuello, cálido bajo mis labios, su piel temblando con cada roce. Mateo, entregándose con una intensidad que me desarmó, sus manos aferrándose a mis hombros, su respiración entrecortada. Era tan sensible, tan vulnerable, como si se abriera por completo, sin barreras. Recordé sus ojos, intensos, casi suplicantes, y una frase que no podía sacarme de la cabeza. ¿Puedes mirarme otra vez así? Susurré su respuesta en el vacío, como si quisieras que sea tuyo. Esas palabras me perseguían. Las había dicho con una fragilidad que me atravesó el alma. Estaba claro que se habían burlado de él antes. No creía que alguien como yo pudiera desearlo de verdad. Seguí deambulando, recogiendo una camiseta mía, ¿suya? Y me detuve frente a la cama. Los almohadones estaban arrugados, y al acercarme, noté unas manchas húmedas. Dudé, luego me incliné para olerlas. Un rastro salado, casi imperceptible. ¿Lágrimas? ¿Mateo había llorado? Mi pecho se apretó. ¿Lo había herido? ¿Fui demasiado brusco, demasiado egoísta? Cerré los ojos, esforzándome por recordar. Otro flash, su voz, suave, casi un susurro en la madrugada. Me alegra que seas tú. Esas palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Hablaba en serio? ¿Era su primera vez? La idea me aterró y me emocionó a partes iguales. Si era cierto, explicaba todo, su timidez, sus dudas, su necesidad de ponerme a prueba. Me dejé caer en el sofá, con la cabeza entre las manos. Mateo era diferente a todo lo que había conocido. Con Laura, todo era calculado, un juego de poder. Ella siempre quería controlar, imponer sus normas. Pero Mateo, era puro, honesto, casi demasiado auténtico. Reía fuerte, hablaba sin rodeos, y en la intimidad, era de una sinceridad abrumadora. No fingía, vivía cada segundo. Nunca había sentido algo así, una conexión tan profunda, tan instantánea. Y ahora, se había esfumado. Sin número, sin dirección. Solo ese posavasos con un smiley, como un chiste cruel que me dejaba en el aire. Puse la cafetera en marcha, esperando que un café solo me aclarara las ideas. Mientras el cacharro gruñía, más recuerdos afloraron. Su mano temblando ligeramente al tocarme la cara. Su risa nerviosa cuando me preguntó si alguna vez había querido a alguien, de verdad. La forma en que se acurrucó contra mí, como buscando refugio. Me sorprendía mi propia reacción. Yo, el profe cínico, el que encadenaba aventuras sin compromiso, estaba ahí, obsesionado con cada detalle de esa noche como un crío enamorado. Mateo me había dado la vuelta al mundo. Lo peor era no saber nada de él. Solo tenía migajas, trabajaba en una cafetería, estudiaba bellas artes, vivía con compañeros en Nervión o por ahí. ¿Dónde? ¿Qué cafetería? ¿Qué facultad? Quería volver a verlo, disculparme si había metido la pata, entender qué pasó.
Pasé 3 días dando vueltas como un loco, mirando el móvil cada 5 minutos, esperando un mensaje que no llegaba. Intenté recordar el nombre de la discoteca, las caras de sus compañeros, cualquier pista. Nada. Solo esa sonrisa, esas gafas grandes, y su voz diciendo, me alegra que seas tú. Al tercer día, estaba al límite. Decidí ir a casa de mis padres, a un par de calles, en una casa sevillana llena de recuerdos de infancia, con patio interior y azulejos de colores. Al entrar, el aroma a tortilla de patatas y café de puchero me envolvió. Mi madre, Carmen, me recibió con una sonrisa pícara. Javier, vaya cara traes. ¿Has dormido algo? Me encogí de hombros, sentándome a la mesa de la cocina. Mi padre, enfrascado en su periódico, me echó un vistazo divertido. Mi madre puso un plato de tortilla delante de mí y se sentó frente a mí, con los brazos cruzados. Venga, suelta. Has conocido a alguien, ¿verdad? Casi me atraganto con el bocado. ¿Qué? No, ¿qué dices? Rió, con esa risa cálida pero astuta. Ay, hijo, que te conozco. Tienes los ojos brillando, aunque parezcas un zombi. ¿Quién es? ¿Chica, chico? Sentí que me ardían las mejillas. Mamá, para. Es complicado. ¿Complicado? Me dio un golpecito en la mano. Mira, cuando tu padre me conoció, estuvo una semana dando paseos antes de atreverse a llamarme. Eres igualito. Cuando es especial, te da miedo. Suspiré. No se equivocaba. Mateo era especial, y me aterraba. Le conté una versión suavizada de la noche, la discoteca, el encuentro, las tapas. Escuchó, asintiendo, y al final dijo, búscalo, Javier. Si te pone así, merece la pena. Eso hice. Recordé que Mateo iba a esa discoteca para liberarse. Así que volví. Todas las noches. La primera, nada. La segunda, tampoco. La tercera, creí verlo, pero era otro chico con gafas. Estaba a punto de rendirme. Pero la cuarta noche, ahí estaba. En medio de la pista, con sus compañeros, Juan y la chica de mirada afilada. Bailaba, igual de desgarbado, con esa sonrisa que me había atrapado. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Respiré hondo y me acerqué, dispuesto a no dejarlo escapar otra vez. La discoteca estaba hasta los topes, como siempre, pero esa noche algo era diferente. Mateo bailaba en el centro de la pista, con sus movimientos desgarbados, pero había un aura distinta a su alrededor. La gente lo miraba, no como antes, no con burla o indiferencia. No, lo veían de verdad. Había ojos curiosos, admirativos, incluso envidiosos. Yo lo observaba desde el piso de arriba, con un vaso de ron en la mano, y una punzada de celos me retorcía el estómago. Ese chico, mi Mateo, estaba atrayendo todas las miradas, y no me gustaba nada. Un tipo alto, con una camisa medio desabrochada que dejaba ver un torso bronceado, se le acercó con una sonrisa de galán. Mateo negó con la cabeza, un gesto rápido, casi molesto, y siguió bailando como si nada. Pero yo estaba que me subía por las paredes. ¿Por qué me afectaba tanto? Apenas lo conocía desde hacía una semana, y ahora sentía que era mío. Me terminé el trago de un tirón, dejando que el alcohol me quemara la garganta. Mateo también había bebido esa noche. Lo había visto en la barra, con un cóctel de colores en la mano, riendo con sus compañeros de piso. Estaba más suelto, más valiente, pero seguía teniendo esa fragilidad en sus gestos, como si pudiera romperse en cualquier momento. Respiré hondo y decidí acercarme. Ya estaba harto de dar vueltas. Quería hablar con él, tocarlo, entender por qué se había esfumado después de aquella noche en mi ático. Bajé las escaleras a toda prisa, esquivando cuerpos, ignorando codazos y miradas de mala leche. Al acercarme a los baños, escuché su voz, tensa, casi temblorosa. «Déjame en paz». Empujé la puerta y lo vi, con la espalda pegada a la pared, frente a un tío que lo miraba con una sonrisa sarcástica. Mateo negaba con la cabeza, los brazos cruzados, furioso pero vulnerable. «Ya te dije que no eres mi tipo».
No tienes barba, no tienes ojos verdes, y sobre todo, no eres mi hombre. Lárgate, este puesto está ocupado. Mi sangre hirvió. Barba. Ojos verdes. Era yo. Sin pensarlo, me metí entre ellos, empujando al tipo con firmeza. Este levantó las manos, nervioso, balbuceando disculpas antes de salir corriendo. Mateo me miró, con los ojos como platos. ¿Javier? Lo abracé fuerte, como si pudiera protegerlo de todo, de ese imbécil, de la multitud, de sí mismo. ¿Por qué te fuiste, pequeño? Mi voz salió ronca, cargada de alivio y ansiedad. Él se acurrucó contra mí, su nariz hundida en mi cuello, y sentí su cuerpo temblar ligeramente. Porque no puedo estar contigo solo por una noche, Javier. Contigo, todo tiene que ser de verdad. Sus palabras me dejaron sin aire. Lo miré, con sus gafas un poco torcidas, el pelo revuelto, y no pude contenerme. Lo besé, allí mismo, en ese pasillo mugriento que olía a cerveza rancia y desinfectante. Fue un beso intenso, casi desesperado. Por primera vez en mucho tiempo, me dejé llevar por lo que sentía, sin filtros, sin vergüenza. Mateo era como un viento fresco que cruza las calles de Sevilla en verano, y yo quería seguirlo a donde fuera. Pero él se apartó, jadeando, con los ojos brillantes. Javier, no puedo hacer esto. Necesito más. Soñé contigo desde que salí de tu ático. ¿Es tu manera de vengarte? No podía soportar que me dijeras, estuvo bien, Mateo, pero ahora vete. Perdona por no despedirme. Pero necesito más. Su sinceridad me dejó noqueado. Lo ponía todo sobre la mesa, sin guardarse nada, y eso me descolocaba. Sí, Mateo, fue lo único que logré decir, con la voz temblando. Se apretó más contra mí, soltando un gemido suave mientras respiraba mi olor. Ese sonido, ese instante, fue demasiado. Mis manos bajaron por su espalda. Mateo se tambaleó, el alcohol lo hacía inestable, pero se aferró a mis hombros, derritiéndose bajo mis caricias. Sentía su cuerpo reaccionar, su respiración entrecortada, y aún así, cada uno de sus gestos tenía esa delicadeza frágil que me volvía loco. Mi corazón latía desbocado. Vale, Mateo, tenemos que hablar. Pero primero, necesitas descansar. Te llevo a mi casa. Y mañana me explicas por qué te fuiste sin dejar tu número, por qué decidiste que tenías que irte, ¿entiendes? Asintió, algo perdido, todavía bajo los efectos del alcohol y la emoción. Llamé a un segurata que pasaba por allí, pidiéndole que vigilara a Mateo un momento mientras resolvía algo. Todavía tenía en la cabeza al tipo que lo había molestado, y quería asegurarme de que no andaba cerca. Hablé con el encargado de la discoteca, contándole por encima lo ocurrido, sin entrar en detalles. Pero cuando volví, Mateo no estaba. Otra vez. Una oleada de frustración me inundó, el corazón se me apretó. Pregunté a la gente alrededor, describiendo a Mateo, las gafas, los vaqueros, la camisa de cuadros. Nada. Nadie había visto nada. Estaba furioso, con él, conmigo, con esa noche que se me escapaba de las manos otra vez. Terminé volviendo a casa, con las manos vacías y el alma pesada. Sentado en el sofá, miraba fijamente el posavasos con su smiley, aún en la mesita. Mateo se me había escurrido entre los dedos una vez más, y no sabía si seguir buscándolo o rendirme. Pero una cosa tenía clara, no podía parar ahí. No después de lo que me había hecho sentir. Seguía en shock por lo sucedido la noche anterior, incapaz de sacar a Mateo de mi cabeza. Cada detalle suyo, su risa nerviosa, sus gafas demasiado grandes, la forma en que se había apretado contra mí, se repetía en mi mente como un bucle infinito. No tenía ni idea de dónde encontrarlo, y esa impotencia me estaba volviendo loco. Decidí ir a casa de mis padres para despejarme y pedir ayuda a mi hermana pequeña, Lucía. Ella siempre había tenido un talento especial para encontrar información sobre cualquiera, como si fuera una detective privada. Al llegar, el olor familiar a café de puchero y pan tostado con aceite de oliva me recibió. Lucía estaba tirada en el sofá del patio, con el móvil en la mano, desplazando la pantalla sin parar. Javier, menuda cara de zombi, soltó, riendo. ¿Qué es eso de un amorío que te tiene así?
Mamá me lo ha chismeado todo. Puse los ojos en blanco, pero no pude evitar una sonrisa. No es un amorío, Lucía. Es complicado. Necesito que me ayudes a encontrar a alguien. Se enderezó, emocionada. ¿Un tío? ¿Una tía? Venga, suelta prenda. Le conté lo básico, la discoteca, Mateo, su desaparición, sin entrar en los momentos más intensos. Lucía tomó notas en su móvil, bombardeándome con preguntas sobre su aspecto, sus compañeros de piso, la cafetería donde trabajaba. Vale, voy a mirar en redes, cafeterías de Sevilla, todo lo que pille. Pero, hermanito, estás colado, ¿eh? Me dio un codazo, y gruñí, incapaz de negarlo. De vuelta en mi ático, seguía perdido en mis pensamientos cuando vi un sobre deslizado bajo la puerta. Mi corazón se paró. Lo recogí con manos temblorosas y leí: querías hablar, pero no había nadie en casa. Llámame. Mateo. Y un número de teléfono. Creí que se me iba a caer el papel. Mis dedos marcaron el número casi por instinto, y cuando escuché su voz, una sonrisa tonta se me dibujó en la cara. Oye, ¿hace mucho que te fuiste?, pregunté, con la garganta apretada. No, estoy a 2 casas de la tuya. Espera, no te muevas. Quédate ahí. Bajo ahora. Bajé las escaleras a toda velocidad, con el corazón a 1000. Ahí estaba, en la acera, con la cabeza gacha, las manos metidas en los bolsillos de sus vaqueros. Sus mejillas estaban rojas, su timidez casi palpable. Por fin, murmuré, sin poder ocultar mi alivio. Hola, Javier, respondió, con la voz temblorosa pero cálida. Le cogí la mano sin pensar y lo llevé al bar de la esquina, un sitio acogedor en Triana con mesas de madera y olor a café recién hecho y churros. Nos sentamos en un rincón, y hablamos, de verdad, hasta que la noche se cerró sobre Sevilla. Mateo abrió su corazón, y cada palabra suya me acercaba más a él. Me contó que siempre se había sentido invisible. Chicas, chicos, todos me veían como el rarito, el de las gafas grandes y los compañeros de piso pesados. Y entonces llegaste tú, este tío, guapo, mayor, con ese aire seguro, como un galán de película. Rió, pero sus ojos brillaban de emoción. No me lo creía. Parecía un sueño. Le hablé de Laura, de cómo me había destrozado, de mis años saltando de ligue en ligue sin compromiso. Contigo es distinto, Mateo. Eres tan auténtico. Tu sinceridad, tu vulnerabilidad, me han atrapado. No siempre me entiendo, pero quiero intentarlo contigo. Si tú quieres. Sonrió, una sonrisa tímida pero radiante. No soy tan tonto como para dejar pasar esto. Pero... dudó, bajando la mirada. ¿No te arrepentirás? Digo, tú estás en otra liga, y yo. Vale. Tomé su rostro con suavidad entre mis manos. Eres increíble. Volvimos a mi ático, de la mano, como si fuera lo más natural del mundo. Al cruzar la puerta, lo atraje hacia mí, y nos besamos, despacio, como si tuviéramos todo el tiempo del universo. Esa noche no fue solo física, fue algo más hondo, más intenso. Reíamos, charlábamos, nos descubríamos. Mateo se dormía a ratos contra mi hombro, y yo me quedaba mirándolo, preguntándome cómo había tenido tanta suerte. En los días siguientes, sin darnos cuenta, creamos una rutina. Mateo pasaba casi todo el tiempo en el ático. Por las mañanas, yo preparaba café mientras él garabateaba en su cuaderno, dibujando bocetos de mí, de nosotros, del skyline sevillano desde la ventana. Cocinábamos juntos, o más bien yo, porque Mateo era un desastre en la cocina, aunque insistía en ayudar, lo que solía acabar en una guerra de harina. Veíamos películas acurrucados en el sofá, y a veces pasábamos horas hablando de todo, sus sueños de ser pintor, mis anécdotas de las clases en la universidad, nuestros miedos, nuestras ilusiones. A veces lo pillaba mirándome, incrédulo, como si aún no creyera que estuviéramos juntos. ¿Seguro que merezco esto?, preguntaba, medio en serio. Y yo lo besaba, para callarlo, para mostrarle que era todo lo que quería. Con Mateo, aprendí a escuchar mi corazón, no mi cabeza. Por primera vez, me sentía libre, sin ataduras de expectativas o dudas.
Él me enseñaba a confiar en mí, en nosotros. Sabía que no siempre sería fácil, que nuestras diferencias, su inseguridad, mi pasado, podrían complicarlo todo. Pero estaba dispuesto a intentarlo. Porque Mateo, con su risa, su fragilidad y su honestidad pura, valía todas las tormentas del mundo. Los días con Mateo se convirtieron en semanas, y cada momento parecía tejer un hilo más fuerte entre nosotros. Sevilla, con su bullicio de primavera, se volvió el escenario perfecto para nuestra historia. Las mañanas olían a café y a las flores de azahar que impregnaban las calles, y las tardes se llenaban de paseos por el río Guadalquivir, donde Mateo hablaba con entusiasmo de sus lienzos mientras yo intentaba explicarle por qué Galdós era un genio incomprendido. Pero no todo era color de rosa. A veces, las inseguridades de Mateo asomaban como nubes en un día despejado, y mi propio pasado con Laura seguía siendo una sombra que, aunque difusa, aún me pesaba. Una tarde, mientras compartíamos una jarra de tinto de verano en una terraza de la Alameda, Mateo dejó caer una bomba. Estábamos riendo por una de sus historias sobre un cliente gruñón en la cafetería donde trabajaba, cuando de pronto se quedó callado, jugueteando con el borde de su vaso. «Javier, ¿tú crees que esto va a durar?» Su voz era baja, casi un susurro, y sus ojos evitaban los míos. Me quedé helado, con el vaso a medio camino de la boca. «¿A qué te refieres?» Se encogió de hombros, ajustándose las gafas. «No sé. A veces pienso que soy demasiado para ti. O demasiado poco. No estoy seguro. Tienes tu vida, tu carrera, y yo soy solo un estudiante que no sabe ni freír un huevo sin quemarlo». Rió, pero era una risa forzada, cargada de dudas. Le tomé la mano por encima de la mesa, apretándola con firmeza. «Mateo, escúchame. No eres, solo, nada. Eres el tío que me hace reír como nadie, el que me hace querer levantarme cada mañana. No me importa si quemas la cocina o si no tienes todo resuelto. Lo que tenemos, esto, es real». Me miró, con esa mezcla de timidez y esperanza que me desarmaba. «¿De verdad lo crees?» Porque a veces me da miedo despertarme y que todo esto sea un sueño. O que te canses de mí. No supe qué responder de inmediato. Sus palabras removieron algo en mí, un eco de mis propios miedos. ¿Y si no estaba a la altura? ¿Y si mi pasado, mi tendencia a huir de las relaciones serias, terminaba por sabotearnos? Pero lo miré, con su pelo revuelto y esa sonrisa que intentaba esconder su vulnerabilidad, y supe que no quería perderlo. «No me voy a cansar, Mateo. Vamos a ir paso a paso, ¿vale? ¿Juntos?» Esa noche, de vuelta en el ático, decidimos celebrar nuestro primer mes juntos. Preparé una tortilla de patatas con cebolla, porque Mateo insistía en que sin cebolla no era tortilla y él trajo una botella de vino barato que, según dijo, era lo mejor que podía permitirse con su sueldo de camarero. Nos reímos, brindamos y terminamos bailando en el salón al son de una playlist de flamenco pop que a él le encantaba. En un momento, mientras sonaba una canción de Rosalía, me abrazó fuerte y murmuró contra mi pecho, «Gracias por no dejarme ir». Pero no todo era tan sencillo. Un día, mientras paseábamos por el parque de María Luisa, me confesó algo que me dejó sin palabras. «Javier, hay algo que no te he contado». Su tono era serio, y se detuvo junto a un banco, sentándose con las manos apretadas. «Antes de conocerte, estuve en un mal momento. Muy malo. Mis compañeros de piso, Juan y Rocío, me sacaron de un pozo. Por eso son tan protectores. A veces pienso que no estoy listo para esto. Para algo tan grande». Me senté a su lado, intentando procesar sus palabras. «¿Qué pasó, Mateo?», dudó, mirando al suelo. «Depresión. Hace un año, toqué fondo. No quiero entrar en detalles, pero, digamos que no veía sentido a nada. Ellos me ayudaron, y sigo trabajando en mí. Pero contigo, a veces siento que no merezco estar tan feliz». Mi corazón se encogió. Quise abrazarlo, pero me contuve, dándole espacio. «Mateo, no tienes que merecerlo. Estar feliz no es un premio, es algo que construimos. Y si alguna vez sientes que estás cayendo, dímelo. Estoy aquí». Asintió, con los ojos húmedos, y por primera vez, sentí que nuestra conexión era más que química o atracción.
Era confianza, cruda y real. Desde ese día, empezamos a ser más abiertos el uno con el otro. Yo le conté cómo la ruptura con Laura me había dejado con miedo a comprometerme, como a veces dudaba de mi capacidad para querer sin hacerme daño. Él me escuchaba, sin juzgar, y compartía sus propias luchas, sus días buenos y los no tan buenos.